tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose, como siempre, para ustedes y para el coleccionismo de figuras de acción. ¡Sí, señor! Madre mía, qué emocionado estoy. Qué emocionado estoy y de verdad creo que me merezco esta emoción que siento, ¿no? Este hype por todo lo que conlleva el próximo estreno de la nueva temporada de Amos del Universo o Máster del Universo. De verdad, queridos amigos, que ahora mismo estoy llegando a casa y un poco reflexionando. Estuve esta mañana en el gimnasio y bueno, un poco pues reflexionando con el día a día de la vida y demás, los pormenores, los pros y los contras, todos los problemas que tenemos todos a nivel personal y a nivel mundial con todo lo que está pasando, ¿no? Me veo no en la obligación, sino en la necesidad. Creo que me apetece hablar de este momento. Un poco para alejar toda esa energía negativa, todo ese mal rollo que hay a nivel mundial, como bien saben. Yo creo que nos podemos permitir el lujo de disfrutar un poquito de lo que se nos viene ahora dentro de 2 días, que es el estreno de lo que vendría a ser un aporte más al universo de Master of the Universe. Yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Independientemente de que vaya a gustar más o menos, sea mejor o peor, yo creo que deberíamos estar felices de vivir esta época. Vivir esta época con todo lo que representa esta nueva serie de animación, de esa facción, de esa línea que tanto nos gusta, que es el universo de He-Man y todos los Masters del Universo, ¿no? Entonces me apetecía hacer este vídeo porque he visto ya 3 veces el primer tráiler, he visto ya 3 veces otra vez el segundo tráiler. Se nos vienen muchísimas cosas interesantes. Y sin lugar a dudas creo que es digno de mención. Nos faltan 2 días. Hoy es día 23. Recordemos que el día 25 se estrena este próximo jueves. Se estrena esta nueva temporada de Amos del Universo o Máster del Universo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué espero? Pues yo espero todo. Espero lo mejor. Espero una historia maravillosa. Sí, es verdad que hemos hablado de esto largo y tendido en algún directo que otro con grandes amigos coleccionistas. He hablado de ello en otros vídeos y demás, pero bueno, teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina ya, parecía que fue ayer, cuando faltaba meses, ¿no? Y decía, Dios mío, todavía falta meses para la serie, para el estreno en Netflix. Pero nada, está ya a la vuelta de la esquina ya. 2 días para disfrutar de esta maravillosa segunda temporada de Master of the Universe Revolución. Está claro que el que me conoce sabe que yo este tipo de cosas intento ver siempre el lado positivo, independientemente de que vaya a gustar más o menos a todo el mundo, porque está claro que, como todo en la vida, nunca llueve al gusto de todos, pero como suelo decir habitualmente, hay que quedarse con lo positivo. Y una de las cosas positivas, bajo mi punto de vista, es que estamos viviendo una época dorada. Está claro que llevamos años disfrutando de Master of the Universe con todo lo que eso conlleva. Y ya no solo de Master of the Universe, sino de G.I. Joe, Transformers, Star Wars. Estamos viviendo una época dorada en lo que al coleccionismo de figuras de acción de las grandes, entre comillas, franquicias se refiere, ¿no? O sea, el que no colecciona hoy figuras de acción es porque no quiere, porque hay para todos los gustos, colores, economías, para cada bolsillo de coleccionista. Y de verdad que yo muy emocionado. Volviendo al tema del amigo He-Man, ¿qué les voy a decir? Viendo el tráiler, o sea, es que se me erizan los pelos a ver a la horda. Estamos a la expectativa de todo lo que conlleva ese maravilloso poder más grande que dijo Teela, ya hecha Sorceress, custodia de los secretos y poder de Grayskull, ¿no? Que hay un poder más grande que los ocultos en el castillo Grayskull, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y de verdad estoy muy emocionado. Muy emocionado porque se nos vienen muchas cosas interesantes. Nuevo lore al universo propiamente dicho. No sé si veremos personajes nuevos, no lo sé, me gustaría ver alguna cosita interesante nueva. Se nos viene también esa maravillosa facción que es la Horda.
Vemos a Mantena, vemos a Grislor, vemos a Lich, vemos a esos Horda Trooper. Yo estaba viendo toda esa facción, queridos amigos, y yo estaba diciendo, Dios mío, lo que se nos viene encima si Mattel juega bien sus cartas. Siempre hablando del tema de distribución. Porque sin lugar a dudas ya las fábricas de Vietnam tienen que estar echando humo, fabricando todos estos nuevos personajes de la línea de Masters of the Universe, New Eternia, Revolution, ¿no? Y de verdad que estoy muy emocionado porque, queridos amigos, este 2024 se viene con todo. En lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere, estamos de enhorabuena. La serie yo creo que va a ser muy buena, espero que sea del agrado de todos, y si no es de todos, de la gran mayoría. El que me conoce sabe que yo siempre intentaré ver el lado positivo de las cosas. Si es verdad que si veo algo que no me gusta, lo diré en los próximos vídeos o directos en el cual que hablaremos sobre el tema, ¿no? Estoy ahí pendiente a ver si un gran amigo coleccionista se presta un poco para colaborar y demás. Se vienen muchas cosas interesantes de cara a mejorar lo que vendría a ser el canal de YouTube del Búnker de Recoil, con todos los detalles, con todo. Bueno, poco a poco iré soltando información, muy poco a poco. Pero de verdad quiero aprovechar este vídeo también para darle las gracias a todos esos amigos coleccionistas que están ahí apoyando el canal de forma directa e indirecta. Siempre están pendientes, me responden los mensajes, dejan comentarios en el chat, me dicen los pros y los contras, aportan su opinión. Como bien saben, yo siempre estoy ahí respondiendo. Y sin lugar a dudas, este 2024, como he dicho en varias ocasiones, se viene con todo, ¿no? Quiero aprovechar también y decirles que pueden ayudar al canal siempre dejando algún super chat. El que quiera donar alguna figura de acción, juguete o lo que sea, dejaré aquí el correo electrónico del canal en YouTube del Búnker de Recoil, para que se pongan en contacto conmigo y me digan pues lo que quieren aportar y demás, para yo facilitarles la dirección postal del canal para que buenamente lo manden. Y de verdad se agradece muchísimo el apoyo, el cariño que estoy recibiendo ahora más que nunca de muchos grandes amigos coleccionistas a nivel mundial. O sea, de verdad que estoy muy feliz, porque evidentemente me consta que muy mal no lo estoy haciendo. Simplemente soy un coleccionista como cualquiera de ustedes, en el cual aporto mi opinión, aporto mi canal, aporto este espacio, ¿no? Este espacio entre comillas virtual, donde hablamos, tenemos críticas constructivas sobre todo lo que vendría a ser el coleccionismo de figuras de acción de forma general, ¿no? Y bueno, un poco para seguir hablando del tema de He-Man y los Masters del Universo Revolución, no cabe duda que se vienen muchas sorpresas. Los trailers ya nos están animando a que veremos cosas súper interesantes. Yo muy contento de ver la facción de la Horda, porque recordemos que en la serie de animación de Masters of the Universe 2000X, al principio del 2000, nos quedamos a la puerta de ver esa tercera temporada donde iba a salir la Horda. Disfrutamos a tope con los hombres serpiente, con los Snake Men, y bueno, me atrevería a decir que con esta nueva serie de Masters of the Universe Revolución tendremos una nueva temporada donde aparecerán los hombres serpientes seguro, de eso no les quepa duda, ¿no? En todo caso, pues bueno, queridos amigos, los que les comenté anteriormente, muy feliz de forma general, ya no solo con el canal, sino con todo lo que se viene de Masters of the Universe. Ya le tocará el turno a G.I. Joe, ya le tocará también a Masters of the Universe, ya le tocará a Transformers su espacio también, porque si lo hará dudas, vuelvo y repito, este 2024 se viene muchísimo material, merchandising, muchas películas, series basado en esas franquicias que tanto nos gusta, siempre hablando de, bajo mi punto de vista, las cuatro principales, que son G.I. Joe, Master del Universo, Star Wars y Transformers. Si es verdad que después tenemos Marvel Legends, tenemos, ya que sé, 1000 historias, las figuras nuevas estas maravillosas que me están cautivando de Joy Toys de Warhammer 40.000, las próximas que van a salir de Mega Man, Tortugas Ninja, por supuesto, no me podía olvidar de ellas, en fin. El límite es la imaginación y el bolsillo y la economía que le puedan prestar, ¿no? O dedicar a lo que vendría a ser a todas estas grandes colecciones. Recuerden, hay que ser un poquito selectos, porque muchas veces el hype nos puede y hacemos muchas veces compras innecesarias, ¿no?
Pues bueno, queridos amigos, ya llevamos 10 minutos del vídeo. Quiero aprovechar y para celebrar que faltan 2 días, voy a hacer un vídeo unboxing rapidito de una figura que tenía ahí pendiente, que es ni más ni menos que Grislord. Sí señor, el amigo Grislord de la línea Masters of the Universe Masterverse. Vamos. Y vamos a hacerlo, vamos a disfrutar con todos ustedes y dicho sea, de verdad, poco o nada puedo añadir de esta maravillosa figura de acción de Grislord de la línea Masters of the Universe Masterverse Princess of Power. Hablar de Grislord es hablar de un personaje muy querido dentro del coleccionismo de figuras de acción. Y Mattel es muy consciente de ello, aquí lo tenemos. Recordemos que la versión Origin está estupenda también, que la tengo por ahí, del cual les he hablado ya largo y tendido, pero es que de verdad, esta wave en concreto no tiene desperdicio, hay que hacerse con todos, ¿no? Si es verdad que yo dejé pendiente al amigo Busov, evidentemente en su momento no podía hacerme con él por falta de espacio, al igual que Merman, con lo cual en la medida de lo posible, si a lo largo del año subo a Madrid, pues me haré con dichas versiones. Pues bueno, aquí tenemos al amigo Grislord y vamos a proceder a sacarlo de su empaque. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado al amigo Grislord Masterverse Princess of Power. ¡Guau! Sinceramente, todo lo que se diga de esta figura es poco. Mientras la estuve sacando de su caja y demás, de su empaque, estuve analizándola muy bien aquí entre bambalinas antes de seguir con el vídeo. Y sin lugar a dudas puedo decir que estamos ante una versión realmente brutal, muy sólida y un fiel reflejo del personaje que representa. De verdad, aquí como podrán ver con más detalle, el hacha es una maravilla. Lo que vendría a ser la ballesta es una actualización brutal con respecto a la versión vintage. O sea, genial. Aquí tenemos el logo de la Horda que se ve aquí en el brazo. El tema de la piel está muy bien representado con ese chaleco peludo que está espectacular. Pues como les iba diciendo, queridos amigos, de verdad impresionante la figura. Las facciones de la cara están muy logradas. De hecho, me atrevería a decir que es una representación muy conseguida con respecto a la versión de Classic, que la tengo aquí. Aquí tengo a los dos, queridos amigos, para que ustedes vean con más detalle. A ver, ¿cómo lo hago? Aquí, a ver, el amigo Grislord versión Motu Classic y la versión que les traigo hoy. De verdad, sencillamente genial. Yo las veo muy bien las dos. Evidentemente la versión Classic está basado en una actualización, una mezcla de la Vintage y la versión de Motu 2000X. Y lo que vendría a ser la Masterverse, sin menospreciar, por supuesto, una actualización más digna, más moderna de dicho personaje, que a mí en lo particular me fascina también. Sin lugar a dudas hay que tener las dos. A mí es que me encantan, de verdad. Es un personaje maravilloso el amigo Grislord, ¿no? Vamos a poner por aquí la versión Classic, a ver si no se cae. Bueno, ahí se cayó. Tenemos también aquí la versión Vintage, que está muy bien también. Un poco para que tengan la referencia de dicho personaje. A ver, ahí está, sí señor. De verdad, una figura que hay que tener sí o sí. Y bueno, aquí está, queridos amigos. Me parece sensacional el hacha. Bueno, lo único así negativo, por ponerle algún pero, a lo mejor el hacha me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más larga, ¿no? Un poco por aquello de a lo mejor ponerlo con las dos manos, ¿no? La ballesta está muy bien también. Aquí la vemos. Sencillamente genial. El efecto translúcido. Muy bonita, de verdad. Pero bueno, lo que les comentaba, así por poner alguna pega a la figura es eso. El hacha me hubiera gustado un hacha un poco más larga para poder poner la figura con las dos manos, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la típica... ¡Ay, casi se me cae! La típica pose así de combate en el cual la vemos... Vamos, hubiera estado espectacular, pero bueno. Nada. Algo personal, o sea, opinión personal, pero por lo general una figura que le doy un 9 y no le doy el 10 porque, vamos, pero ya les digo, un 9, un notable alto. Figurón realmente brutal que hay que tener sí o sí.
una muy buena oportunidad para todos aquellos coleccionistas que por el motivo que sea no pudieron hacerse con la versión vintage o con la versión de la línea Classic o la versión de Moto 2000X o con la versión Origin. Tienen la oportunidad de hacerse con esta versión de Grizzlord, que recordemos también aparece en este nuevo tráiler, bueno, en lo que vendría a ser la nueva temporada de Masters of the Universe Revolución. Seguramente Mattel nos va a sacar otra edición más actualizada de dicho personaje. Esta en concreto está espectacular. Decir también, queridos amigos, que vienen un par de manos también como accesorios extra, como bien pueden ver aquí. No los voy a sacar porque tampoco es nada que no sepan ya, sino simplemente reseñarlo. Y tengo aquí un poco para hacerse homenaje a ese segundo tráiler, pues tenemos la versión de He-Man de la línea Masters of the Universe Classic, el genial Battle Armor, que a mí en particular me encanta. Hacen juego los dos y ahora yo, para despedir este vídeo, me quedo a la espera de sus comentarios y mientras me quedo aquí jugando con mis figuras de acción. ¡Ja! Sí señor, el amigo Grizzlord lo tiene chungo con el He-Man Battle Armor. Espectacular. No cabe duda, queridos amigos, que estamos en una época maravillosa y genial para disfrutar del universo de Master o Amos del Universo. De verdad, aquí me quedo yo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y como suelo decir, disfruten de sus colecciones. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a seguir disfrutando. Les recuerdo, cualquier colaboración, pónganse en contacto conmigo. Cualquier regalo va a estar bien visto y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Un cordial saludo y chao chao. Aquí se queda Grizzlord, amigo. Figurón brutal.